Apenas una semana después de que mi hijo y su esposa me propusieran vivir juntos, me encontré de pie en la acera, despojada de todo, observando cómo mi vida de 50 años se convertía en polvo. Todo había comenzado la noche del funeral de mi esposo, cuando Sofía, mi nuera, se me acercó con una sonrisa radiante que no encajaba en absoluto con el luto que nos rodeaba. Sus palabras, lanzadas como dardos en la quietud de la noche, me dejaron helada. Elena, por un instante, no creyó lo que oía. Jamás habría imaginado que la misma noche en que enterraba al amor de su vida, le pedirían que abandonara su propio hogar. Mientras yo permanecía paralizada por la confusión, los padres de Sofía, con una expresión de absoluta normalidad, añadieron: «Nosotros nos haremos cargo de esta casa de ahora en adelante. Por favor, recoja sus cosas y váyase esta misma noche». Los rostros de los cuatro brillaban con una convicción aterradora, como si estuvieran ejecutando un acto de justicia divina. Todos los recuerdos de mis 50 años de matrimonio, las pertenencias de mi difunto esposo, todo, según ellos, pertenecía a la casa y me estaba prohibido llevarme nada. Pero una semana más tarde, el estruendo de la maquinaria pesada de demolición se convirtió en la sinfonía de mi perfecta venganza, una que los dejó a ellos completamente congelados. Ni en sus sueños más descabellados habrían imaginado que yo, la dócil y abnegada Elena, guardaba un as bajo la manga, una carta que cambiaría el juego para siempre. Mi nombre es Elena Vázquez, y tengo 68 años. Hace apenas unos días, mi amado esposo, Javier, falleció de un infarto fulminante. Las noches en esta casa, un caserón antiguo en el corazón de Coyoacán, se habían vuelto un océano de silencio. Cada rincón, cada baldosa gastada, cada rayo de sol que se filtraba por los vitrales, estaba impregnado de los 50 años de recuerdos que habíamos construido juntos. Pero a pesar de la soledad, sentía un profundo orgullo. Había criado a nuestro único hijo, Mateo, hasta convertirlo en un hombre de bien. Había cuidado de Javier durante su larga enfermedad, yo sola, hasta su último aliento, sin jamás pedirles ayuda ni causarles la más mínima molestia. Incluso entre los vecinos, mi reputación era intachable. Doña Elena es una mujer admirable, una verdadera dama, solían decir. Mateo, a sus 42 años, era mi mayor orgullo. Un hombre exitoso que trabajaba en una importante firma de comercio internacional. Su educación universitaria nos había costado una fortuna, más de 1 millón de pesos que juntamos con sacrificio. Financiamos su búsqueda de empleo, su boda de ensueño con un aporte de 300,000 pesos, su primer coche nuevo, el depósito para su moderno apartamento en la colonia Roma. Y cada vez que nos visitaba, sin falta, le deslizaba discretamente un sobre con 10,000 pesos. Gracias, mamá, por todo lo que hacen por nosotros, solía decir, con una gratitud que yo creía sincera. Su esposa, Sofía, me pareció al principio una mujer dulce y reservada. Cuando se casaron, me llamaba mamá con un cariño que me conmovía, y yo la quería como a la hija que nunca tuve. Pero algo cambió, sutilmente, cuando Javier enfermó. La calidez en su voz se fue enfriando. Mamá, se ve que el cuidado de papá la tiene muy agobiada, me decía, pero sus palabras eran huecas, nunca acompañadas de una oferta de ayuda. Sus visitas se hicieron más cortas y con un propósito claro, llegaban, aceptaban el dinero y se marchaban casi de inmediato. Las citas de Javier con el médico, sus terapias de rehabilitación, las noches en vela cambiándole los sueros y vigilando su respiración. Todo recayó sobre mis hombros. Y yo lo acepté en silencio, para no ser una carga para la joven pareja. Mamá, usted es una mujer muy fuerte, decía Sofía, pero en su tono había un eco de indiferencia, como si hablara del clima. No le di importancia. Ellos tenían su propia vida, sus propias batallas. En el funeral, Sofía lloró y me abrazó. Papá Javier, que descanse en paz, dijo junto al féretro. Pero en un fugaz instante, mientras se giraba, creí ver una sonrisa torcida, un destello de triunfo en sus ojos. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y ella, sobresaltada, recompuso su máscara de dolor, juntando las manos en un gesto piadoso. Sentí un escalofrío, una extraña premonición, pero la descarté. No podía ser. Sofía no era así.
Seguramente era mi imaginación, un truco de mi mente agotada por el dolor. Esa noche, después de que el último familiar se marchara, me senté sola en la sala, frente a un retrato de Javier. ¡Ay, mi Javier! Por fin descansas. 50 años juntos. Gracias por todo, mi amor. Las lágrimas corrían sin control por mis mejillas. Pero en medio del llanto, una nueva determinación comenzaba a brotar. Ahora estaba sola, y debía ser fuerte. En ese momento, sonó el timbre. Pasaban de las 8 de la noche. ¿Quién podría ser a estas horas? Sí, ¿quién es?, pregunté con cautela. Somos los padres de Sofía. Ábranos, por favor. Había visto a los señores Ramírez en contadas ocasiones, pero nunca habían venido a mi casa. Abrí la puerta y allí estaban Arturo e Isabel Ramírez, el padre y la madre de mi nuera. Detrás de ellos, Mateo y Sofía. El ambiente se sentía pesado, antinatural. Buenas noches, dijo Arturo, inclinando la cabeza con una formalidad forzada. Su rostro era una máscara impasible. Pasen, por favor. Los conduje a la sala. ¿Ocurre algo? ¿Es sobre el funeral? Elena, querida, tenemos que hablar de algo importante, comenzó Isabel, su voz suntuosa. Ahora que don Javier ha fallecido, nos preocupa que esté usted sola. Será muy difícil para usted. Les agradezco su preocupación, de verdad. Pero estaré bien. No, eso no es posible, intervino Arturo. Una mujer de 68 años no puede vivir sola en una casa tan grande. Es peligroso. ¿Y si le pasara algo? Los vecinos también están preocupados. Aquello me extrañó. Ningún vecino me había mencionado jamás tal cosa. Por eso, le hemos encontrado una residencia de ancianos maravillosa, dijo Sofía de repente, sacando un folleto de su bolso. Se llama Hogar El Reposo. Una residencia de ancianos. La idea me dejó perpleja. Sí, me sentía sola, pero no había considerado ni por un momento abandonar mi hogar. Mamá, es que nos preocupamos por ti, dijo Mateo, rompiendo por fin su silencio. Su voz era plana, sin emoción. Si estás sola y te pasa algo, no podrías reaccionar. Pero sí me siento perfectamente bien, hijo. Hoy estás bien, pero con los años te sentirás más cansada. En una residencia hay personal especializado, y podrás convivir con gente de tu edad, insistió Isabel, con una urgencia que me inquietó. Además, esta casa requiere mucho mantenimiento, añadió Arturo, mirando a su alrededor con aire de perito. El jardín, las reparaciones. Era cierto que eso me preocupaba. Pero esta casa era mi santuario, el cofre de mis recuerdos con Javier. No podía simplemente deshacerme de ella. Déjenme pensarlo un poco, por favor. En cuanto pronuncié esas palabras, sus 4 rostros se endurecieron. No hay tiempo para pensar, dijo Isabel, tajante. De hecho, nosotros nos mudaremos a esta casa a partir de mañana. ¿Cómo dice? Nosotros gestionaremos esta propiedad de ahora en adelante, continuó Arturo. Y usted, Elena, ingresará en el Hogar El Reposo. Esperen un momento, no entiendo nada de esto. Mamá, ya está decidido, dijo Mateo con una frialdad que me atravesó el alma. No nos compliques las cosas oponiéndote ahora. Pero esta es mi casa. Y no puedes cuidarla sola, mamá, replicó Sofía, como si me estuviera haciendo un favor. Mis padres vivirán aquí y la mantendrán en perfectas condiciones. Deberías estar agradecida. Mi cabeza daba vueltas. El funeral acababa de terminar, y me estaban echando de mi propia casa. Recoja sus cosas y váyase esta misma noche, sentenció Isabel, con la voz desprovista de toda emoción. ¿Esta noche? Pero es muy repentino. Nos mudamos mañana. En cuanto a sus cosas, solo lo personal. Ropa y poco más. Todo lo que hay en la casa, se queda. ¿Todo? Los muebles, la vajilla,
Pregunté incrédula. Todo pertenece a la casa, dijo Sofía con una sonrisa dulce y venenosa. ¿Ni siquiera las fotos de mi esposo? Esas también son parte de la casa, cortó Isabel. No puede llevarse ningún recuerdo. Me puse de pie, temblando de ira y dolor. Esto es inhumano. Mateo, tú también piensas así. Mamá, no puedes vivir aferrada al pasado, dijo mi hijo, y sus palabras fueron como puñales en mi corazón. Hay que mirar hacia adelante y seguir viviendo. 50 años de matrimonio, de amor y de vida, reducidos a el pasado. Me quedé sin aliento. Al menos. Mi anillo de bodas, supliqué. El anillo que Javier me había regalado. Oh, qué bonito, dijo Isabel, y antes de que pudiera reaccionar, me lo arrancó del dedo. Me lo quedaré yo. No puede hacer eso. Sería un desperdicio en ti. No podía creerlo. Robar el anillo de bodas de una viuda reciente. Arturo, mientras tanto, ya estaba revisando el armario de Javier. Vaya, qué trajes tan finos. Este parece hecho a medida. Y de mi talla. Se probó uno de los trajes favoritos de Javier, una prenda que aún conservaba su aroma. No había humillación más grande que ver a ese hombre vistiendo la ropa de mi difunto esposo. ¿Y este reloj? Debe ser carísimo. El reloj de pulsera que Javier había usado durante décadas. Me lo quedo también. Arturo se lo puso en la muñeca, como si tuviera todo el derecho del mundo. ¿Dónde está la libreta de su pensión?, preguntó Isabel. ¿Mi libreta? Nosotros la administraremos por usted. Son unos 20,000 pesos al mes, ¿verdad? Los recibiremos nosotros. Pero, ¿y mis gastos? ¿Cómo voy a vivir? Pagaremos la cuota de la residencia, no se preocupe, dijo Mateo, evitando mi mirada. Mamá, denos la libreta, exigió Sofía, extendiendo la mano. Usted ya no necesita preocuparse por el dinero. Sin darme tiempo a protestar, me quitaron la libreta de la pensión y mi tarjeta bancaria. ¿Y el altar de papá?, pregunté con un hilo de voz, refiriéndome a la pequeña ofrenda con su foto y sus objetos queridos que había montado en un rincón. Nos estorba. Lo quitaremos, dijo Isabel con indiferencia. ¿Quitarlo? No pueden hacer eso. No lo necesitamos para nada, secundó Arturo. Al menos déjenme la fotografía. No. Deje todo aquí. Ya nos encargaremos nosotros de deshacernos de ello. La desesperación me inundó. Querían borrar hasta el último vestigio del alma de Javier. Vamos, apúrese y haga la maleta, me urgió Isabel. Mañana tenemos que madrugar. Bajo la atenta mirada de mi hijo y mi nuera, metí algo de ropa interior y unas pocas prendas en una pequeña maleta de mano. 50 años de vida reducidos a un equipaje que podía cargar con una sola mano. La llevaremos a la residencia, dijo Mateo, su voz tan vacía como sus ojos. El viaje en coche fue un tormento de silencio. En un semáforo en rojo, Mateo habló. Mamá, esto es por tu bien. ¿Por mi bien? Vivir sola es peligroso. Echarme de mi casa para que tus suegros se instalen en ella de inmediato es por mi bien, quise gritar, pero las palabras no salieron. Llegamos al hogar El Reposo. El ingreso nocturno era inusual, pero ya los esperaban. Señora Vázquez, ¿verdad? La acompaño a su habitación. Era un cuarto diminuto, de apenas 4 metros por 4. La única ventana daba a un estacionamiento de concreto. Después de que el empleado se fuera, la soledad me golpeó con la fuerza de un huracán. Hace unas horas estaba en mi casa, y ahora estaba aquí, en esta celda. Me senté en la cama y rompí a llorar. Javier, mi amor, perdóname. Ni siquiera pude proteger tus recuerdos. 50 años de matrimonio, borrados en una sola noche. El amor de mi hijo, el supuesto cariño de mi nuera. Todo había sido una farsa. Pero junto a las lágrimas, otra emoción comenzó a arder en mi pecho. Era rabia.
Y una sensación extraña, como si estuviera olvidando algo crucial. A la mañana siguiente, mientras tomaba un desayuno insípido en el lúgubre comedor de la residencia, mi mente trabajaba febrilmente. Esa casa. ¿Era realmente de Javier? Recordaba que en las escrituras figuraba su nombre, pero había una historia más compleja detrás, algo que mi padre había hecho. Busqué en mi bolso. Había logrado traer conmigo una carpeta con documentos importantes. Y allí estaba, la escritura original del terreno. Al examinarla, mi corazón dio un vuelco. El propietario original era mi padre, Rodrigo Fuentes. Lo recordé todo. Cuando nos casamos, mi padre nos cedió el terreno para que construyéramos nuestro hogar. Por conveniencia, se puso a nombre de Javier, pero el trámite de sucesión formal nunca se completó. Eso significaba que legalmente, la propiedad seguía siendo mía. Mi pulso se aceleró. Si eso era cierto, entonces la batalla no había terminado. Me puse de pie. Aún no estaba vencida. Mientras tanto, en mi casa, los Ramírez vivían como reyes. ¡Qué alivio, querida! Sin esa vieja aquí, la casa se siente mucho más ligera, decía Isabel mientras usaba mi vajilla de porcelana fina. Aunque todavía huele a ella. Con la pensión de Elena, podríamos contratar una limpieza a fondo. Y estos muebles son muy anticuados, comentaba Arturo, examinando con desdén las piezas que Javier y yo habíamos elegido con tanto amor. Hay que cambiarlo todo. Con los ahorros de la vieja, nos saldrá prácticamente gratis. He visto algunos objetos de arte y antigüedades. Podríamos venderlos. Claro. Vendamos todo lo que parezca valioso y compremos muebles nuevos. Incluso planeaban vender las antigüedades que mi esposo había coleccionado con tanta pasión. Hay que reconocer que Mateo es un buen chico, decía Arturo. Sí, nos valoran más a nosotros que a su propia madre, reía Isabel. Esa noche, Mateo y Sofía se unieron a ellos para brindar con vino. Por nuestra nueva vida, exclamó Sofía, radiante. Y mamá estará segura y bien cuidada en la residencia. Sí, al final pareció aceptarlo, dijo Mateo, con aire de suficiencia. ¡Qué casa tan espléndida!, suspiró Arturo, mirando el techo con vigas de madera. Con una buena remodelación, quedará aún mejor. No te preocupes por el dinero. La madre de Mateo debe tener una buena cantidad ahorrada. Estaban completamente confiados, ciegos a la tormenta que se avecinaba. Jamás se les ocurrió que yo pudiera contraatacar. Al día siguiente, visité el despacho de abogados de un viejo amigo de mi padre. Licenciado Morales, necesito su ayuda urgentemente. Doña Elena, ¿qué ha ocurrido?, preguntó el licenciado, un hombre recto y honorable. Le conté toda la historia. Su expresión se fue endureciendo a cada palabra. Esto es indignante. Pero con estas escrituras, podemos luchar. ¿De verdad? Permítame verificarlo en el registro público de la propiedad. La investigación confirmó mis sospechas. Legalmente, el terreno era de mi completa propiedad. Y la casa, construida sobre él, también podía ser transferida a mi nombre. Doña Elena, este terreno es suyo, sin lugar a dudas. Eso significa que puede exigirles que desalojen la propiedad. ¿Y eso es todo?, pregunté. No. También puede vender la propiedad o demoler la construcción. Es su decisión. Algo se encendió dentro de mí. Una llama de justicia. Licenciado, quiero actuar de inmediato. Entendido. Empecemos con los trámites. Ese mismo día, contacté al señor Castillo, un agente inmobiliario de confianza. Señor Castillo, necesito un servicio de demolición urgente. ¿Demolición? ¿Para cuándo? Para el próximo lunes, a primera hora de la mañana. ¿Y los ocupantes? Los trámites legales están en orden. No habrá ningún problema. El señor Castillo, que conocía mi reputación, no hizo más preguntas. De acuerdo, doña Elena.
coordinaré la maquinaria pesada para ese día. Todo estaba en marcha. Solo tenía que esperar al día señalado. Mi hijo, mi nuera y sus padres no sospechaban nada. Creían que yo languidecía, resignada, en aquella triste residencia. Disfrutaban de una cena opulenta en mi comedor. Esta vajilla es de lujo, comentaba Isabel, usando mis platos de Talavera. Demasiado buena para Elena. Esta casa estaba muy sombría cuando vivía ella. Ahora tendrá más luz, decía Arturo. No era más que una mantenida que vivía del trabajo de su esposo. Sus insultos no cesaban. Mañana iremos a ver muebles, planeaban. Lo cambiaremos todo. Se sentían victoriosos. Pero su reinado terminaría al amanecer. El lunes por la mañana, esperé en mi coche, aparcado a una distancia prudente. El corazón me latía con fuerza, pero no era miedo. Era una mezcla de expectación y euforia. Doña Elena, estamos listos, me informó el señor Castillo por teléfono. La maquinaria está en posición. Gracias. Procedan, por favor. A las 10 en punto de la mañana, el motor de una excavadora gigante rugió, rompiendo la tranquilidad del vecindario. Dentro de la casa, los Ramírez aún estaban en pijama, tomando el desayuno sin prisa. ¿Qué hacemos hoy, mi amor?, preguntaba Isabel, sorbiendo su café. Podríamos presentarnos a los vecinos. Buena idea. Que sepan quiénes son los nuevos dueños de la casa. Fue entonces cuando oyeron un ruido extraño, un estruendo metálico que se acercaba. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Arturo, asomándose a la ventana. Una excavadora. ¿Qué hace una excavadora aquí? Será una obra en la calle, supuso Isabel. Pero el ruido se hizo ensordecedor. Y en ese instante, la garra metálica de la máquina golpeó el muro exterior de la casa. ¡Ah, ah, ah!, gritó Isabel. ¿Pero qué diablos está pasando?, exclamó Arturo, corriendo hacia la puerta. Afuera, un equipo de trabajadores avanzaba metódicamente con la demolición. Oigan, esperen. ¿Qué creen que hacen?, les gritó Arturo. Estamos demoliendo esta casa, respondió el jefe de la cuadrilla, con calma. Aunque. ¿Había gente adentro? El propietario nos dijo que estaba vacía. ¿El propietario? El propietario soy yo. No, señor. La propietaria es la señora Elena Vázquez. Ella nos contrató. De hecho, está allí mismo. El jefe de obra señaló hacia mí. En ese momento, Mateo y Sofía llegaron corriendo, atraídos por el escándalo. ¿Qué es todo esto?, preguntó Mateo, pálido como un fantasma. Dice que es una orden de tu madre, gritó Sofía, incrédula. Imposible. Los derechos de esta casa son míos, soy su hijo. Lo siento, pero esto es una demolición legal, autorizada por la propietaria. Tenemos todos los permisos, explicó el trabajador. En ese momento, una voz familiar resonó detrás de ellos. Buen trabajo, señores. Los cuatro se giraron bruscamente. Allí estaba yo, vestida con un elegante traje sastre, acompañada por el licenciado Morales. Mamá. ¿Qué significa esto?, balbuceó Mateo, con los ojos desorbitados. ¿Qué significa?, respondí con una sonrisa serena. Significa que estoy demoliendo mi casa, que está construida sobre mi terreno. ¿Algún problema? Tu terreno, exclamó Arturo, confundido. Esta casa es de Mateo. Me temo que está usted equivocado, intervino el licenciado Morales. Este terreno es propiedad legal y exclusiva de la señora Elena Vázquez. Saqué una copia de la escritura y se la mostré. Aquí está la prueba. Sus rostros se tornaron de un color ceniciento al ver el documento. No. No sabíamos nada, susurró Sofía, temblando. Mamá, hablemos. Por favor, suplicó Mateo. ¿Hablar? Hace una semana, ustedes no quisieron escuchar ni una palabra de lo que yo tenía que decir.
¿Quién fue el que me dijo que me largara esa misma noche? Mamá, eso fue. Lo siento, pero ya no hay nada que negociar, lo interrumpí. Hace una semana, cuando les rogué que me dejaran quedarme, ¿qué me respondieron? No te aferres al pasado. Mira hacia adelante. ¿Recuerdas? El rostro de Mateo era una máscara de terror. Pues he decidido seguir su consejo. Para mirar hacia adelante, voy a deshacerme de este terreno y de todo lo que contiene. El rugido de la excavadora volvió a sonar. Una pared de la casa se derrumbó con un estrépito ensordecedor. «Deténgase», gritó Arturo. «Nuestras cosas están adentro». Sus cosas, incliné la cabeza. Creí haber entendido que todo lo que estaba dentro de la casa pertenecía a la casa. La cara de Isabel se contrajo en una mueca de horror. ¿No fue eso lo que usted misma me dijo hace una semana, cuando intenté llevarme mis recuerdos? Pero también está nuestra propiedad personal. Señalé el reloj en la muñeca de Arturo. Ese es el reloj de mi esposo, ¿verdad? Arturo intentó quitárselo torpemente. Luego, mi mirada se posó en la mano de Isabel. Y ese es mi anillo de bodas. Eso se llama robo. ¿Quieren que llame a la policía? Los cuatro se quedaron petrificados. La demolición continuaba. La pared de la sala se vino abajo, dejando la cocina expuesta a la vista de todos. Mamá, te lo ruego, gimió Mateo, cayendo de rodillas en el suelo. Nos equivocamos, lo sentimos. ¿Lo sienten ahora que les conviene? ¿Dónde estaba su arrepentimiento hace una semana, cuando le supliqué piedad? Fue idea de los padres de Sofía, intentó excusarse. ¿Ahora culpas a otros? Sofía también rompió a llorar. Mamá Elena, perdónenos. Me reí. ¿Perdonarles qué, exactamente? ¿Qué robarán las pertenencias de mi difunto esposo? ¿Qué me quitarán mi pensión? ¿Qué pisotearán mis recuerdos? ¿O qué intentarán deshacerse del altar de mi Javier? No supieron qué responder. La garra de la excavadora destrozó el techo. El sonido de las tejas rompiéndose fue música para mis oídos. Por favor, pare, gritó Isabel, intentando abalanzarse sobre mí. Al instante, uno de los robustos trabajadores de la construcción se interpuso en su camino. Señora, no se acerque más. Es peligroso. Isabel retrocedió, intimidada por su imponente presencia. Esto es allanamiento de morada, señaló fríamente el licenciado Morales. Si se marchan ahora mismo, no llamaremos a la policía. Pero antes, devolverán todas las pertenencias de mi clienta. A regañadientes, Arturo se quitó el reloj e Isabel, el anillo. Hay más cosas, dije. El traje, las antigüedades. Todo. Lo quiero de vuelta. Ahora mismo. Los cuatro se apresuraron a entrar en los restos de la casa para rescatar sus maletas y mis pertenencias. La maquinaria no se detuvo. «Dens prisa», les gritó el jefe de obra. En 30 minutos, todo estará en el suelo. La imagen de ellos cuatro, cubiertos de polvo, sacando sus cosas a toda prisa de entre los escombros y depositándolas a mis pies, era patética y, a la vez, profundamente satisfactoria. «Mamá, ¿estás contenta ahora?», me espetó Mateo, con un último atisbo de desafío. ¿Contenta? No. Esto no es felicidad. Es justicia. Es el resultado natural de sus acciones. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahora? Eso ya no es asunto mío, respondí, con la misma frialdad que él me había mostrado. Recuerden las palabras que me dijeron. La última viga del techo se desplomó. La casa donde viví durante 50 años ya no existía. Era solo un solar vacío. Hemos terminado, me informó el jefe de obra. Muchas gracias por su excelente trabajo. Los cuatro miraban el terreno baldío, atónitos. La casa en la que habían dormido la noche anterior se había desvanecido. Mamá. Soy tu hijo, fue el último y desesperado argumento de Mateo.
¿Y qué con eso? ¿Acaso eso te da derecho a tratarme como basura y esperar que te perdone todo? Mateo no pudo decir nada más. Me di la vuelta y comencé a caminar, sin mirar atrás ni una sola vez. Una semana después, estaba reunida con el señor Castillo. Doña Elena, por este terreno podemos conseguir fácilmente 10 millones de pesos. Está en una ubicación privilegiada, cerca del centro de Coyoacán, y varios desarrolladores ya han mostrado interés. Gracias, señor Castillo. Dejo todo en sus manos. Un mes más tarde, la venta se concretó. 10 millones de pesos fueron depositados en mi cuenta bancaria. Con ese dinero, me mudé a Residencial Arboleda, una lujosa residencia para personas mayores en Las Lomas, un mundo aparte del lúgubre hogar El Reposo. Señora Vázquez, permítame mostrarle su suite. Mi nuevo hogar era un apartamento espacioso y luminoso, con una sala de estar que daba a unos jardines espectaculares y una cocina moderna. Las comidas se servían en un elegante restaurante con formato de buffet, con menús diseñados por nutricionistas. Había piscina, gimnasio y una gran variedad de talleres y clases. Decidí inscribirme en la clase de pintura. Por primera vez en mi vida, tenía un pasatiempo propio. Doña Elena, tiene usted un gran talento, me elogió el profesor. Gracias, estoy disfrutando muchísimo, respondí. Mis nuevos vecinos eran personas cultas y amables. Las conversaciones diarias eran estimulantes. Por las mañanas paseaba por los jardines, luego asistía a mi clase de pintura, por la tarde leía o charlaba con mis nuevas amigas, y por la noche disfrutaba de una cena deliciosa. Nunca soñé que podría existir una vida tan plena a mi edad. Doña Elena, que contenta se la ve hoy, me saludó mi vecina, la señora de la Torre. Es que cada día es una nueva aventura para mí. Me alegro mucho. A nuestra edad, se necesita valor para empezar de nuevo. Pero valió la pena dar ese paso. Valió la pena tener el valor de contraatacar. Un día, mientras leía en el vestíbulo, la recepcionista se me acercó. Señora Vázquez, tiene una llamada. Me extrañó. Solo el licenciado Morales tenía este número. Bueno. Mamá. Era la voz de Mateo. ¿Cómo conseguiste este número? ¿Qué quieres? Mamá, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Estamos viviendo de arrimados en casa de unos parientes y ya nos han dicho que nos tenemos que ir. Me lo imagino. Perder tu casa de la noche a la mañana debe ser muy duro, dije sin una pizca de simpatía. Mamá. ¿Podrías ayudarnos? Solo un poco. Para el depósito de un apartamento. Su voz estaba al borde del llanto. Pero mi corazón era de piedra. Mateo, ¿recuerdas lo que me dijiste? Hay que mirar hacia adelante y seguir viviendo. Pues eso es exactamente lo que estoy haciendo. Miro hacia adelante, y por lo tanto, el pasado ya no me concierne. Mamá, por favor. Además, ya eres un hombre adulto. Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo. Adiós. Colgué el teléfono. No volvería a tener contacto con ellos. Hubo más llamadas, pero las ignoré todas. Finalmente, le pedí al licenciado Morales que tramitara una orden de restricción para que no pudieran contactarme más. Doña Elena, con esto, el vínculo se ha roto por completo, me dijo. Sí, licenciado. Por fin soy libre. 6 meses después, uno de mis cuadros ganó un premio en una exposición de la residencia. Felicidades, Elena, me vitorearon mis amigos. A mis 68 años, recibía mi primer galardón. Durante la ceremonia, di un pequeño discurso. La vida siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo, sin importar la edad. Si damos un paso adelante con valentía, siempre se abrirá un nuevo mundo ante nosotros. Eran palabras dirigidas también a mí yo del pasado. Esa noche, desde el balcón, contemplé los jardines iluminados. Si no hubiera luchado, probablemente estaría consumiéndome en aquella triste residencia,
sin dinero y sin dignidad. Pero luché. Defendí mis derechos por la vía legal. Porque ser familia no es una excusa para soportar abusos. Incluso con lazos de sangre, si no hay respeto, no hay una verdadera familia. Miré la fotografía de Javier, la que el licenciado Morales había recuperado para mí. ¿Hice lo correcto, mi amor? En la foto, Javier parecía sonreírme. Gracias a ti, he podido empezar una nueva vida. El cielo estaba cuajado de estrellas. Decidí vivir el resto de mi vida siendo fiel a mí misma. A la mañana siguiente, en la clase de pintura, comencé un nuevo lienzo. El tema, renacer. De unas ruinas, florecía una hermosa bugambilla. Era exactamente como me sentía. La vida puede reiniciarse en cualquier momento. Ni siquiera a los 68 años es demasiado tarde. Yo era la prueba viviente de ello. Lo importante es proteger la propia dignidad, levantarse con valentía ante la injusticia y recordar que la ley puede ser una aliada. Y, sobre todo, que la palabra familia no debe ser un cheque en blanco para el maltrato. El sol del atardecer teñía los jardines de un tono dorado. Mañana comenzaría otro nuevo día. Esta era